¿Cómo está? Bienvenido a Casa Tomada. Transmitimos desde el Colegio de Ingenieros del Perú en Miraflores, en la avenida Arequipa. Un lugar fantástico que le recomiendo que venga a conocer. Y hoy tenemos un personaje enorme para nuestro país, un grandísimo actor que además tiene una biografía poco explorada y muy sorprendente. Reinaldo Arenas, esta noche en Casa Tomada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Casa Tomada. Transmitimos desde el Colegio de Ingenieros del Perú. Yo sé que a mi invitado de esta noche le incomoda que lo llamen primer actor, pero lo es. Estamos con Reinaldo Arenas. Bienvenido a Casa Tomada. Un gusto. Un honor estar acá, amigo. Es un placer. Es un placer hacerlo además en medio de este renacer del cine peruano. Renacer no, porque nunca existió. En esta aparición del cine peruano, en este surgir del cine peruano que lo tiene como un protagonista esencial. Casi no hay película nueva del cine peruano en la que no aparezca. Bueno, se ha despertado ahora un bastante interés por hacer cine. Lo que pasa es que ahora ya no se hace cine en celuloide. Sí. Antes era un poco costoso hacer celuloide. Una caja de 5 minutos creo que costaba como $700. Y para hacer una película de 90 minutos. Entonces ahora hay mucha gente que incluso se han bajado los precios de las cámaras. Entonces, estamos apuntando a un cine bastante interesante, sobre todo con identidad. Se están haciendo cosas muy propias. Y eso que ha resurgido también un cine independiente en provincias. En provincias, ¿no? Muy bueno. Se hace cine en Huancayo, en Cajamarca, Puno, Cusco, Iquitos, donde plasman sus vivencias, sus historias, sus mitos y leyendas. Yo creo que eso es muy importante porque el cine también debe apuntar a una identidad. No a una copia, sino a una identidad, ¿no? ¿Cuál es la identidad del cine peruano? ¿Por dónde va? Yo pienso que es mestizo el cine peruano como es el Perú. Claro, pero también hay cosas muy interesantes en el Ande. Hay cosas muy lindas que la gente no conoce con respecto al Ande, ¿no? Muy poca gente se interesa en lo que es, digamos, la mitología andina, los cuentos andinos, las vivencias andinas, los personajes andinos, ¿no? Y vemos, por ejemplo, hace poco yo he grabado una película en Huancayo que se llama Conerios de Toro, que habla un poco sobre la influencia de la cultura extranjera que viene a toda costa a imponerse, ¿no? Y hay gente que todavía pelea por conservar sus mitos y leyendas, ¿no? Hemos visto muchas películas, el caso del Tunche, ¿no? Que habla un poco sobre este personaje maquiavélico de la selva. Entonces yo creo que eso es importante también hablar sobre nuestra historia, sobre nuestros personajes, sobre nuestra misma cultura, ¿no? ¿Aprende mucho haciendo cine? Bastante, sobre todo con gente nueva, que hoy en día las universidades están botando una gran cantidad de gente joven interesada en hacer buen cine, que no solamente es el cine de entretenimiento, sino también educar e informar con el cine, ¿no? Y vemos gente muy talentosa que están escribiendo guiones, que presentan a festivales. Yo tengo un amigo que está en Francia, que está postulando a un premio para hacer una producción con Inglaterra, Francia y Alemania bueno, Francia, sobre una obra que se llama El Majeño, que es una costumbre muy importante en las provincias de Paucartambo, en Cusco, ¿no? Una película que encierra muchos valores artísticos, estéticos y que habla de una cultura muy propia como es Paucartambo. Es muy curioso porque esa clase de películas son muy exitosas en los festivales, son muy exitosas fuera, ¿no? Dentro del Perú no tanto. Es que todavía vivimos en una sociedad totalmente alienada, ¿no? Que todo lo andino, todo lo serrano todavía sigue siendo detestable, ¿no? Vamos a una fiesta de 15 años y ponen un huayno a las 8 de la mañana y dicen saquen esa porquería, voten esa porquería, ¿no? Cosa que no ocurre en otros países como en Argentina o en México, ¿no? Donde sienten orgullosos de escuchar un guapango, un tango, una milonga, ¿no? Pero cada vez menos me parece, ¿no? No creas, todavía hay cierto rechazo, ¿no? Rechazo a lo que es indígena, ¿no? ¿Ha descubierto mucho el Perú gracias al cine? No solamente en el cine, sino también en el teatro. ¿También? Yo creo que el teatro es una de las plataformas que me ha permitido salir afuera. Hace un buen tiempo hicimos un trabajo muy interesante con la UNI. En el periodo del señor Sota Nadal se creó el famoso TUNI, el Teatro Nacional de la Ingeniería, y que nos permitía salir afuera a hacer un trabajo de extensión y proyección cultural. Me acuerdo que hacíamos funciones en las faldas del Bascarán, por ejemplo, ¿no? Un teatro para niños, llevábamos Los Cuatro Vientos. Era hermoso presentarse en aldeas infantiles, en lugares donde la gente no sabía que era teatro. Incluso al final de la función nos tocaban para ver si éramos realmente, si éramos vivos o éramos muñecos, ¿no?
¿Y cómo es la reacción de las personas que ven por primera vez teatro? Qué bonito, ¿no? Eso, sí, se apasionan, puro, ¿no? se interesan, sí, se apasionan y sobre todo escuchan historias a través, digamos, de personas vivas que se mueven en el escenario y que fingen ser reyes, pumas, abejas, leones, personajes así que están muy identificados con su propia cultura, ¿no? Y se sorprenden porque no sabían de esta experiencia que es el teatro, ¿no? En una función de esa naturaleza, ¿quién se conmueve más, el público o el actor? Yo creo que los actores. Sí. Nosotros hemos llegado incluso a llorar de ver cómo la gente al final de cada función nos acoge con mucho cariño, las muestras de afecto son grandes, nos llevan a su casa a comer, nos invitan cosas, terminamos una provincia y salimos cargados de regalos. Eso es gratificante y tonificante para un artista. La gente, ¿no?, es más agradecida cuando es más inocente. Sobre todo la gente del campo es muy dadivosa, te entrega todo por el placer de haberte dado un poco de felicidad, ¿no? En el 2014 solo el 2014 hizo 3 películas, Happy Ending, Perro Guardián y Gloria del Pacífico. ¿Alguna vez pensó que tendría tanto trabajo? Bueno, siempre he tenido trabajo, pero no tanto en el cine, ¿no? Porque antes se hacía una película cada 3 o 4 años, ¿no? Pero sí, el año pasado hacía una labor bastante interesante porque fueron 3 películas totalmente diferentes. Happy es una comedia, Gloria del Pacífico es una película epopéyica y Perro Guardián es una película casi de testimonio, ¿no? Trabajar con 3 directores diferentes que te implica un trabajo muy profundo. Por ejemplo, con Perro Guardián a mí me permitió irme a varias iglesias evangélicas para agarrar una iconografía de un pastor. En Gloria del Pacífico hacía un moribundo que estaba contando la epopeya del Morderica. Fui a varios hospitales a ver enfermos terminales con cáncer que te permiten hacer un trabajo y que el director te exige como director hacer un trabajo de calidad, ¿no? Entonces yo creo que uno aprende muchísimo haciendo cine. El gran problema del boom del cine es que junto con lo bueno viene lo malo también, ¿no? Bueno, se hace de todo, como en todos los países. Como en todos los países, seguramente, sí. Pero es un problema que el público, digamos, de lo que se trata es que el público sepa discriminar entre lo que tiene calidad y lo que no tiene calidad. Es decir, este trabajo que ha descrito de caracterización, de comprensión del personaje, es lo que distingue la calidad actoral de la superficialidad, así ¿no? Así es. Pero yo creo que poco a poco la gente va a ir aprendiendo, ¿no? Ahora vemos que la gente consume cine nacional, antes no. Antes yo ahora está ávida. Claro, yo he visto que películas buenísimas, como El Limpiador, estuvo creo una semana y la sacaron. Qué pena. Es una película con muchos valores, ¿no? Y sin embargo ahora, a través del fenómeno de su madre, la gente está concurriendo a ver películas. Esta última película, El Filo de la Ley, por ejemplo, nos hemos quedado sorprendidos. Entonces, eso me parece interesante. Las críticas han sido totalmente un poco desfavorables, pero la gente está asistiendo a ver un cine nacional y poco a poco la gente irá aprendiendo a distinguir qué es lo bueno y lo malo, ¿no? ¿Qué es lo más radical, lo más extremo que ha hecho para componer un personaje? Hace años vino acá un director argentino, Oscar Cantor, que nos obligó a vivir casi 15 días en el Arco Herrera. ¿En serio? Sí. ¿En el manicomio? Sí, para hacer el prototipo de un enfermo mental. Era una película que se llamaba La Casa Pensión, que era protagonizada por Edgar Guillén. Y fue una experiencia bastante terrible y al mismo tiempo gratificante, porque convivir con gente que ha perdido la razón es triste, es lamentable, ¿no? Y sobre todo ver sesiones donde les aplicaban electroshock, cómo los castigaban de una forma, sobre todo los rebeldes, ¿no? Pero convivir ahí fue una experiencia linda, porque yo me acuerdo que me transformé totalmente, ¿no? Y el último día de filmación, el domingo, estaba todo cerrado y no había dónde tomar una gaseosa. Le digo al director, permítame salir un ratito a comprar una gaseosa, tengo sed. Y salí y la gente que me reconoce, Dios mío, ¿cómo tenían los actores locos? Dijo, no. ¿En serio? Sí, estaba completamente transformado. Era tan increíble, estábamos sucios, no nos habíamos bañado, la barba crecida, el pelo desaliñado, la ropa toda maltrecha, que salí la gente y digo, pobrecito, ¿cómo tenían estos actores? Mira pues a las arenas, y se hacen conjeturas, ¿no? Yo me he escuchado que por ahí la mujer lo dejó, pues se ha vuelto loco, decían, ¿no? Eso es gratificante, por ejemplo, ¿no? Claro. Saber que tu trabajo es creíble, ¿no? Martín Adán vivió en el manicomio, vivió en el Arco Herrera, y yo conozco personas que han entrado a hacer trabajos en el Arco Herrera y que han descubierto una paz ahí dentro que casi les ha impedido salir del Arco Herrera. Depende de qué pabellón. Depende del pabellón. Sí, depende de qué pabellones, porque hay pabellones donde realmente tú no creen que están enfermos, ¿no? O sea, hablan coherentemente, pero por ahí se les escapa. Yo me acuerdo que conocí justamente en esa filmación a un chico virtuoso que tocaba piano, era amante de la música de Chopin, de Berlioz, Tchaikovsky, tocaba, ¿no?
y te hablaba coherentemente, pero su sueño era ir a Europa nadando. Increíble. Sí. ¿Para ser actor hay que ser curioso? Más que curioso, observador, intuitivo, tener mucha imaginación, mucha fantasía, ¿no? O sea, usted está todo el tiempo casi como una esponja, absorbiendo gestos, absorbiendo modismos. Yo camino por todo el Perú, por todo Lima, me movilizo en el metropolitano, en el tren eléctrico, en las combis, y siempre observando, hablando con la gente, con el pueblo, con los niños, con las amas de casa, con los zapateros, verduleros en el mercado. Yo creo que ahí uno va bebiendo, va tomando, digamos, conciencia de lo que es el ser humano en toda su plenitud, ¿no? ¿Qué siente cuando ve a algunos actores que hacen todo lo contrario a lo que acaba de describir? Es decir, que establecen una distancia entre la realidad y lo que son ellos. Bueno, yo creo que aquí en Perú hay dos tipos de actores. Los actores presentativos son aquellos actores que se presentan en la vida tal como son en la vida real, que todo su éxito se basa en su atractivo físico, ¿no? Yo creo que cuanto más bonitos aparezcan, van a ser mejor. Pero hay otro tipo de actores que sí buscan la caracterización, el estudio de un personaje, donde si tenemos que adelgazar, tenemos que adelgazar, si tenemos que engordar, tenemos que engordar, si tenemos que pelarnos el pelo al rape, hay que pelarnos el rape, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, y muchos actores jóvenes todavía no saben lo que es, digamos, la técnica, la escuela, que algunos salen de algunos pequeños talleres, pero muy pocos son de formación como la católica o la ENSAD donde yo vengo, ¿no? Donde hemos tenido 5 años y nos enseña justamente a crear, a representar un personaje. ¿Cuál es el cambio más radical que ha hecho para caracterizar a un personaje? ¿En el cine o en el teatro? Yo creo que esta última película, Gloria al Pacífico, fue un trabajo que a mí me exigió mucho el director, y que toda la película me la paso echada en una cama y solamente moviendo el cuello y casi agonizante, ¿no? Que fue un trabajo donde tuve que cambiar la voz, me envejecieron más de lo que yo tengo 70 años, era casi 85, 90 años, de mucha emoción cuando habla sobre los momentos en que comienzan, digamos, el acoso de los chilenos. Fue un trabajo muy intenso y terminaba agotado realmente. Y filmamos a pesar de la falta de movimiento. Sí, porque filmamos en verano, en el mes de febrero, con un calor intenso, con los reflectores, metí en una cama, y después de cada toma terminaba extenuado, echado, porque a veces se repetían las escenas y con sed, ¿no? Así que el director me preparaba así garrafones enteros de limonadas con hielo Pero fue un trabajo bastante intenso, terminaba agotado, y además tenía textos inmensos, ¿no? Siempre se habla de la gran transformación, por ejemplo, de Robert De Niro en Toro Salvaje, ¿no? Exacto. Creo que 50 kilos. Sí. Adelgaza y engorda. Exacto. Durante la película. ¿Algo así ha hecho también? Me pasó con una obra sobre Vallejo. Tuvimos que hacer un trabajo muy lindo de una brejita por Arrau, que se llama Mi Vallejo, París y los Caminos, donde para hacer este personaje tengo que llegar a pesar 65 kilos. ¿Y normalmente cuánto pesa? Yo peso entre 80 kilos, o sea, 78, 15 kilos. Entonces entro a una dieta de solamente comer pura verdura y solamente como 2 veces al día, ¿no? ¿Y el cuerpo no se resiente por eso? No, porque tomo bastante líquido y me alimento mucho con fruta seca. O sea, como muchos guindones, pasas, nueces, pecanas. Entonces, ese es mi alimento, ¿no? Vamos a hacer una pausa en Casa Tomada y vamos a seguir conversando con Reinaldo Arenas, que tiene una vastísima trayectoria desde que comenzó en el Cusco, ¿verdad? Vamos a hablar de todo eso cuando volvamos de la pausa. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Reinaldo Arenas. Estamos hablando de su oficio, de su arte, de su profesión, que es ser actor. Hay
un personaje o un tipo de personaje que es el tipo de personaje que ha estado haciendo más en los últimos años. No quiero calificarlo como malo, pero es el personaje con mucho carácter, a veces impulsivo, ¿verdad? ¿Qué se necesita para hacer ese personaje? ¿Qué se necesita para ser malo? Es una oportunidad, yo creo que el hacer malo es una oportunidad para demostrar, digamos, toda la fuerza, el temperamento y el talento que un actor puede tener, ¿no? Siempre los malos han sido personajes explosivos, violentos, agresivos, cínicos, hasta cierto punto casi intolerantes, ¿no? Y bueno, no sé, de repente el físico, mi físico bota un poco eso, ¿no? De ser un poco el prototipo del malo, ¿no? Ajá. Pero es una linda oportunidad para demostrar, digamos, todo el histrionismo que uno puede tener como actor, ¿no? ¿Dónde está la maldad? ¿En la mirada? ¿En todo, el gesto? En todo. En una palabra, en un gesto, en una mirada, en una acción, en una actitud, todo, ¿no? ¿Alguna vez ha visto una de estas caracterizaciones en pantalla y se ha llegado a asustar de lo que es capaz de hacer? Sí, me acuerdo Tony Perkins en Psicosis. Sí, realmente su rostro me daba miedo. Y era muy niño, ¿no? Pero sí era de esa ternura, de esa dulzura, de repente se transforma en una cosa, un ritus de maldad, de cosa diabólica, siniestra, ¿no? Esta escena final, que te perturba, ¿no? Esta escena final cuando está en silencio, pensando. Exacto. O el momento de mirar por el agujero y voltear a la cámara y esa transformación de haber observado esa cosa en el agujero. Es brutal, pero sí. Tenía una presencia en el ecran que te aterraba, ¿no? Y en el caso de sus propias interpretaciones, ¿alguna vez ha visto una de estas en la que no se reconoce, en la que dice, caramba, qué malo que llegué a hacer? Sí, yo hice una obra hace muchos años con Ana María Jordán que se llamaba La Visita, una obra de un autor francés, que terminaba realmente también extenuado, y era muy malo, porque era un tipo que a los 23 años se enamora de una chica de diferente clase social, y la familia, por, digamos, cortar esa relación, la internan a la niña en un sanatorio de enfermos mentales y ella termina matándose. Pasa 40 años y el tipo un día se despierta y dice, bueno, hoy día me voy a vengar de la psiquiatría. Abre la página de la guía telefónica, pone el dedo y se va a la primer psiquiatra que encuentra en París. Y llega, es la famosa psicoanalista, y entra al consultorio y le hace añicos el escritor, le rompe, trata de violarla, de matarla, ahorcarla y vengarse de la psiquiatría. Era un personaje extremadamente malo, vengativo, ansioso de buscar venganza, ¿no? Y a mí me costaba mucho, porque trabajar con una mujer, darle una bofetada, ahorcarla con el cordón del teléfono, empujarla, zamaquearla, cargarla y mandarla de empellones sin hacer del daño a la actriz, ¿no? Al mismo tiempo, claro. Al mismo tiempo. Entonces era un trabajo que a mí me costó muchísimo, pero para eso son los ensayos, ¿no? Llegó un momento en que con Ana María Jordán había una química muy bonita y siempre preguntaba, ¿ha pasado algo? ¿Te he hecho doler algo? No, tranquilo, Reinaldo, no pasa nada. Decía, no, pero era mi temor, ¿no? De maltratarla físicamente. De que en un momento se le fuera la mano. En algún momento se te vaya la mano, ¿no? Claro. Pierdas control, ¿no? O de repente ella se adelanta un movimiento y de repente le doy una cachetada de verdad, ¿no? Le cae. Entonces era todos los días medirse, pero era un personaje muy agresivo, muy destroza todo, le quema los libros, le rompe las lunas y la viola y al final la pone en el salón, en el sillón y él pasa a ser el psicoanalista, ¿no? Pero demasiado violenta, brutal ahora. Y durante las grabaciones o durante alguna de las obras o durante alguno de sus papeles, ¿ha tenido alguna vez esto que nos está describiendo? Es decir, ¿se le ha ido la mano o más bien a usted le ha pasado algo? ¿Se ha lesionado? No, gracias a Dios no, pero me acuerdo que hacíamos esta novela Milagros y en el primer capítulo este personaje mata a 22 personas, incendia una hacienda y viola a la novia. En el primer capítulo, sí, era un desalmado, ¿no? Yo decía, ¿qué es lo que se avecina en el resto del capítulo, no? Y me acuerdo que era muy gracioso porque el personaje casi al final de la novela muere, pero el director dijo, no, el jaguar no puede morir, hay que regresarlo. Entonces regresé con un tajo en la cara, más malo todavía que la primera parte, ¿no? Entonces me asustaba porque había escenas realmente violentas, ¿no? ¿Cuánto lo ayuda a usted la voz? Bastante. Pero mira qué curioso, yo cuando empecé a estudiar en la Escuela de Arte Dramático, yo era un joven provinciano con un acento serrano bien marcado, no se me escuchaba, no tenía fuerza, no tenía volumen, y los profesores de imposición de la voz han pataleado mucho conmigo, sobre todo una profesora, Carmen Chávez, me decía mi vida entera, ¿no? Incluso con la regla me decía, apoya,
apoya, no puedes apoyar, ¿qué te pasa? Busca tu resonancia, me decía, ¿no? Y ha sido un trabajo muy intenso, muy Qué intenso. increíble, ¿no? Escuchándolo ahora hablar con esa voz ronca, Pero, tan característica. También antes yo fumaba, tomaba, de joven tomaba mucho, hasta que ella me dijo, Reinaldo, si tú quieres ser actor, olvídate del licor y olvídate del cigarro. El cigarro y el licor son totalmente nefastos para la voz, ¿no? Y así fui educando poco a poco mi voz hasta que logré vencer muchos temores, la timidez, el acento serrano. Yo, por ejemplo, no decía Ramón, sino decía Ramón Raquelita, ¿no? Entonces esas cosas hemos ido corrigiendo con el tiempo. Lo dio ¿no? puliendo, Sí. Porque es de Cusco. Exacto. ¿Ah? ¿De qué parte de Cusco? Del mismo Cusco, casi digamos de las afueras del Cusco, del barrio de San Pedro, ¿no? Un barrio muy lindo. ¿Cómo fue su infancia ahí en San Pedro? Muy linda, muy linda. Yo nací en un barrio que se llama la calle Fierro, que es una calle que estaba destinada, creo que a todos los grandes artistas. Habían pintores, artesanos, músicos. Yo viví en una casa grande que en la parte de atrás había un canchón donde todos los campesinos llegaban a guardar sus llamas, sus cargas ahí. Y en las noches se escuchaba muchos sonidos de zampoñas, quenas, mandolinas, canciones en quechua, danzas. Y fue una ciudad que a mí me acogió con mucho cariño desde muy pequeño, ¿no? Siempre en el campo con los animales. Y ya a la edad de 7 años tuve que viajar a Cajamarca, a vivir ahí un par de años, donde también fue otro encuentro maravilloso con los animales, porque fui pastor de ovejas. ¿Fue pastor de ovejas? Sí, pastor de ovejas. En las vacaciones me dedicaba a cultivar la tierra, a labrar la tierra, a respetar la tierra, a respetar la vida de los animales, ¿no? ¿Cómo es su contacto ahora con la naturaleza? Bastante grande, bastante buena. Yo cada vez que voy al Cusco, cada vez que voy a la sierra, le pido permiso a la Pachamama, le pido que me bendiga, que me dé buena estadía y que los sapos me protejan, ¿no? ¿Nunca se le perdió ninguna oveja? Nunca. Sí, nunca. ¿Qué hacía su padre? Yo no conocí a mi papá. Mi mamá murió cuando me estaba gestando en el 4º mes, ¿no? Ajá. Yo no conocía a papá. Papá tuvo un accidente y murió, así que yo fui criado por mi mamá y por una tía, ¿no? Ajá. Que hasta ahora vive mi tía. ¿Y qué hacía su madre? ¿A qué se dedicaban? Mamá, provinciana, vino a Calima y lo primero que se le ocurrió fue emplearse como empleada doméstica. Y el destino nos llevó a la casa de una extraordinaria familia, Hernández Camarero, donde conozco a Luis Hernández, el gran poeta. No me diga. Sí, ahí yo me crié hasta los 11 años. Fui prácticamente un hijo más a la familia, donde recibí mucho cariño, mucho afecto. Era un hijo más de la familia, gozaba de las propinas domingueras, iba al cine, me llevaban a la playa, y con Lucho hubo una amistad muy linda. Y yo creo que desde ahí comienzan mis primeros momentos en el arte, ¿no? ¿En el arte? Porque Lucho era mayor que usted. Sí, claro. era mayor, y además era un chico muy culto. Desde muy pequeño era un niño precoz. Entrar a su cuarto y encontrarse pues con novelas, con poesía de Rimbaud, Goethe, Schiller, Hauptmann, Shakespeare, Molière. Ver buena película, íbamos al teatro, hacíamos teatro en su casa. Entonces yo creo que fue los primeros inicios de este contacto con el arte, ¿no? ¿Tiene los cuadernitos de Lucho Hernández? Tengo algunos cuadernos, sí. ¿Sí? Sí, tengo los cuadernos de poesía que son tan preciados. Sí, es una joya ahora. Sí, claro que sí. Un gran talento que se nos fue temprano, se nos fue muy temprano. ¿Cómo recibió la noticia de su suicidio? En realidad él no se suicidó. No. No, a él lo mataron. ¿Lo mataron? Sí, ¿Lo empujaron a las vías del tren? La policía argentina, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hubo una redada ahí en Buenos Aires y el tipo no se dejaba maltratar. Entonces creo que se puso un poco tolerante, la policía lo castigó y se le fue la mano. ¿Dónde estaba cuando recibió esa noticia? Yo estuve acá, qué curioso, mira, yo estaba por estrenar una obra de teatro en el Teatro Arequipa, Orquesta de Señoritas. Y yo me acuerdo que en mi carro puse un par de zapatos de taco alto que me trajeron de Francia, porque hacíamos de mujeres en la obra. Y de un momento a otro, al terminar la filmación, abro mi maletera de mi carro y no estaban los zapatos. Y justo a la media hora me llama mi tía que había fallecido Lucho en Buenos Aires. ¿En serio? Eso nunca pude explicarme, ¿no? Y entonces, bueno, para mí fuera como un hermano. Yeah. ¿No? El hermano mayor que nos aconsejaba, y fue una cosa muy triste porque yo cuando tuve mi hija, él fue el pediatra de mi hija hasta los 2 años, ¿no? Entonces fue una ausencia y una carencia que luego extrañamos a Lucho, ¿no? ¿Tiene algún poema de Lucho favorito? Si Jorge Chávez no ha muerto y vive en el corazón de los peruanos, ¿en el corazón de quién viven los peruanos?
Él era un personaje fantástico, no tenía ni idea que lo había conocido. Un gran ser humano. Esos, ¿no? ¿Dónde vivían ellos en Miraflores? Vivían en Sayagosto, en Jesús María. En Jesús María. En Jesús María, sí. Es hermano de Carlos Hernández y de Max Hernández. Y Max Hernández, claro. ¿Y dónde estudia teatro? Yo, mira qué curioso, yo termino la secundaria y apenas se terminó secundaria, como no tenía trabajo, me empleo como auxiliar de educación en un colegio particular que había en el centro de Lima, el Colegio Superior. Y ahí en ese colegio yo conozco a un extraordinario hombre de teatro que es el señor Guillermo Ugarte Chamorro, era profesor de Historia Universal. Y cada vez que hablaba sobre teatro épico, sobre Eurípides, Esquilo, Sófocles, yo me quedaba pero contemplándolo. Y un día me dijo, pase, siéntese. No, pase, tome asiento, siéntese atrás si quiere. Y nos hicimos grandes amigos. Y un día le dije, mire, don Ugarte, a mí me gustaría ser actor, pero no sé si tengo el talento y la capacidad, pero me apasiona el teatro, ¿no? Me dijo, mire, yo tengo acá unos amigos que tienen una academia de teatro que se llama Histrión Teatro de Arte, que lo dirigen los hermanos Velázquez. Vaya con esta tarjeta de mi parte y dígale que usted quiere estudiar teatro. Dicho y hecho, me fui, me atendieron, me dieron media beca por recomendación de él y estudié mis primeros pininos en Histrión Teatro de Arte con los hermanos Velázquez. ¿Cuándo le picó el bicho de la actuación? ¿Cuándo descubrió que era...? Bueno, yo anteriormente yo en la secundaria había compartido carpeta con un actor precoz, que era Fernando Larrañaga Travesí, hijo de Gloria Travesí. Y con él nos hicimos grandes amigos y me acuerdo yo tenía pues que 11 años y íbamos a su casa a hacer tareas. Entonces yo entraba a la casa y encontraba que se estaban peleando. Me decía, no, tranquilo, no te asustes, están ensayando. ¿En serio? Sí, como que están ensayando una obra de teatro. Mi papá son actores y artistas, me dicen, no te asustes, pasa. Y mientras hacíamos tareas se escuchaba gritos y de repente se echaban a reír, no, te has equivocado, bestia, di bien tu letra. Y me parecía gracioso esos rompimientos, ¿no? Y un día Fernando me dice, mira Reinaldo, vamos a hacer una representación en el Coliseo Nacional sobre vida, pasión y muerte de Cristo. ¿Quieres salir con muestra? Ya, le digo, me gustaría. Y me vistieron de romano y salí en el Coliseo Romano, en el Coliseo Nacional como romano. Y creo que eso fue el primer contacto de ver un público alrededor mío que me miraba y escuchaba. Ya comenzó ese bichito del teatro, ¿no? Entonces, ¿tuvo línea en esa primera actuación? Avanza, maldito, y lo flagelaba a Cristo, ¿no? Era un soldado, avanza, maldito, y nos reíamos, ¿no? Una cosa o sea muy que graciosa. La primera aproximación o el primer encanto de la actuación tuvo que ver con la posibilidad de vivir otras vidas ajenas, totalmente diferentes y de poder hacer cosas que normalmente uno no hace. Exacto, ¿no? Y luego justamente con este estudio en Histrión Teatro de Arte, ahí encontré lo que realmente quería hacer, ¿no? Me trataron con mucho cariño, los profesores eran demasiado contemplativos conmigo, y me acuerdo mucho de César Urueta, de Salazar Bondi, de José Velázquez, de Achicoria, que eran muy tiernos conmigo. Bueno, además yo llegaba temprano, era el tipo que estaba detrás de una oportunidad, ¿no? Era muy chancón. Era demasiado chancón y exigente conmigo mismo, ¿no? Y les pedía también a los profesores que me enseñaran, ¿no? Que tengan paciencia conmigo. Vamos a hacer una pausa, Bien. don Reinaldo, y cuando regresemos vamos a seguir conversando y vamos a seguir descubriendo esta biografía fascinante, llena de novedades, llena de aristas. Algunas de ellas yo las ignoraba. Volvemos aquí en Casa Tomada. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con don Reinaldo Arenas, que además de ser un extraordinario actor, se ha revelado con un extraordinario conversador. Reinaldo, ¿cuántas obras ha hecho a la fecha? He perdido la cuenta. Ya el próximo año cumplo 50 años como actor. Ajá. Entonces he trabajado pues de todo, he hecho. Podemos calcular que son más de 100. Más de 100. Más de 100. Sí, mucho más de 100. Luego de esa primera aparición como extra, disfrazado de romano en su infancia,
¿Cuánto tiempo pasó y cuál fue la primera obra Bueno, que estando en Histrión Teatro de Arte, César Urrueta me dice, mira Reinaldo, esto es una academia, esto es un taller, pero si tú realmente quieres formarte como actor, sería bueno que vayas a una escuela de preparación profesional. Y acá hay una, me dice, que se llama la INSAT, que es la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. En ese tiempo era INSAT, Instituto. Me dice, mira, anda, averíguate, consigue el prospecto y yo te preparo. Entonces fui, de hecho, compré el prospecto, vine, hablé con César Urrueta y me preparó e ingresé a la escuela. Y en la escuela me acuerdo que el primer año, en julio, había un examen eliminatorio y habíamos que hacer una obra. Y conocí un extraordinario amigo que ya falleció, que se llama Osvaldo Fernández, y creó un espectáculo muy lindo de una obra de 20 minutos que hablaba sobre la amistad, basada en la obra de Beckett, ¿no? Y fue nuestro primer encuentro con público, porque eran ensayos con alumnos de la escuela y con profesores. Y luego, terminando el primer año, hicimos una obra de Molière, una obra clásica que se llamaba Matrimonio a la Fuerza, que fue el primer trabajo a nivel profesional, porque nos presentábamos en universidades, salíamos a provincias a hacer un trabajo de extensión y proyección cultural, ¿no? Que fue el primer trabajo donde ya prácticamente teníamos un público, gente que nos aplaudía, las críticas. ¿Cómo fueron las primeras críticas? Bastante halagüeñas, muy buenas. Sobre todo en esa época había mucho interés por el teatro, había mucha gente joven que estaban, digamos, formándose como actores, y los críticos eran bien contemplativos y bien buenos, ¿no? Ahora también hay mucho interés por el teatro, ¿no? Yo creo que sí, ahora hay bastante gente joven, mucho público, muchas salas. Hemos visto, por ejemplo, ahora que hay un despertar de gente joven que quiere ser actor, ¿no? Sí. Hemos visto, hay academias de Bruno Dar, Alberto Isola. ¿Qué es lo primero que le dice a uno de estos jóvenes cuando le consulta qué debe hacer para llegar a ser actor? Yo creo que lo primero para ser actor, disciplina. Ajá. Yo creo que si no hay disciplina no se consigue nada, porque es una profesión que te exige muchísimo y sacrificar muchas cosas, ¿no? Yo era un amante del fútbol, por ejemplo, a mí me gustaba mucho jugar fútbol. Sí. Sí. Pero me di cuenta que de repente en algún momento me rompía la pierna, ¿cómo subía a un escenario? ¿Dejó de jugar fútbol para poder actuar? Sí. Yo era un amante del fútbol, a mí me gustaba mucho el fútbol. Y era pelotero de calle, ¿no? De jugar todos los días en la tarde, vacaciones, y los sábados ir a alquilar una canchita, ir a jugar, ¿no? Me gustaba, me apasionaba el fútbol, pero luego cuando empecé a estudiar teatro dije, no, en algún momento me rompo una pierna o caigo mal, me disloco, entonces dije, no, adiós fútbol, ¿no? ¿Qué otras cosas tuvo que abandonar por la actuación? La familia por un momento, ¿no? Salí de la escuela y comencé a hacer muchas giras, no había mucho trabajo, entonces me iba a provincias a hacer trabajo en las plazas, en colegios, en institutos, y dejé mucho tiempo a la familia abandonada. Nos contó que era muy bohemio al comienzo. Al comienzo sí, agarré una época muy difícil, la época del rock, el hipismo, ¿no? ¿Usted fue hippie? Bastante. Sí. Sí, andaba con el pelo largo, pantalón campana, andaba así metido en cosas muy extrañas, ¿no? ¿Cuánto tiempo le duró? No mucho, 3 o 4 años, ¿no? Después conocí a mi esposa, tuve mi hija, y al hacer mi hija renuncié a todo, ¿no? Porque dije, bueno, ahora hay un motivo de seguir luchando, ¿no? Entonces se convirtió en mi blasón, en mi estandarte. Dije, bueno, voy a darle lo mejor a mi hija, ¿no? Con toda esta experiencia, con estos 50 años de trayectoria, con tantas vivencias, ¿qué siente? A veces le ha tocado actuar, sobre todo ahora que el cine está surgiendo, le debe haber tocado actuar muchas veces con modelos o con personajes que salen en el cine solo porque son populares. Así es. ¿Qué siente cuando se relaciona con ellos en la ficción, cuando actúa con ellos? Algunos son bastante sinceros y se acercan en el afán de preguntarte cómo se puede lograr, digamos, el éxito en la carrera, ¿no? Entonces ahí donde uno entra a tallar, decirles que hay que estudiar muchísimo. El éxito no se logra de la noche a la mañana, hay que prepararse, hay que sacrificar muchas cosas, hay que leer bastante, y si tú quieres ser actor o quieres ser músico o quieres ser cantante, pues ándate a un conservatorio donde aprendas a tocar, qué sé yo, un chémbalo, un piano, un fagot, una trompeta. Si quieres ser cantante, pues ándate al Conservatorio Nacional de Música, que alguien te eduque la voz. Si quieres ser pintor, pues ya practicar tu mano, ¿no? El dibujo, la línea. Entonces, meterte en una escuela donde tú realmente sientas la posibilidad de capacitarte, ¿no? Entonces, son los consejos que le doy, ¿no? Algunos simplemente entra por acá y sale por acá, ¿no? No, buscan el éxito de la noche a la mañana, ya quieren estar firmando autógrafos, quieren ser primeros actores, pero bueno, en todas partes del mundo se da eso. ¿Para ser buen actor hay que pasar hambre? No necesariamente, pero sí, yo me acuerdo cuando abracé esta carrera, fue un golpe terrible para mi mamá, porque me dijo, ¿y de qué vas a vivir? Ajá. Habiendo sacado adelante, digamos, a su hijo sola, ¿De ¿no? qué vas a vivir?
¿quién te va a dar trabajo como artista? Provinciano como eres tú, trigueño, ¿dónde vas a vivir? ¿Cómo va a ser tu vida? ¿Qué va a ser tu futuro, no? Le dije, dame tiempo, mamá, yo no te voy a defraudar, ¿no? Y algún día me vas a ver en la pantalla, sí, hijito, sueña, me decía, ¿no? Pero el tipo le dio la razón. ¿Y qué decía su madre? Y al final, bueno, me acuerdo cuando fuimos al estreno de una película que se llamaba Un mulato llamado Martín, que fue una producción con México. Mi mamá se pasó toda la película agarrando de la mano y me dijo, perdóname, qué equivocado que he estado, ¿no? ¿En serio? Sí. Pero qué bonita escena, escena, muy ¿no? equivocada, me dice. Además, yo nunca le fallé a mi mamá como yo estudiaba y trabajaba, ¿no? Yo desde muy pequeño, desde casi los 8 años he trabajado, ¿no? Entonces, yo cuando empecé a estudiar teatro, nunca le faltó nada a mi mamá, ¿no? Pero o sea, como hijo único, ¿no? Nos ha contado que trabajó como pastor de ovejas cuando era muy niño. ¿Qué otras cosas ha hecho? Yo me acuerdo que a los 8 años empecé a trabajar en una fábrica de ladrillos, una fábrica de cerámicas, de mosaicos. Y creo que todo balconcillo coloqué los setas, mosaicos, tiraba lampa como obrero. ¿Esto a qué edad me dijo? Casi los 8 años, 8 o 9 años, trabajaba en unos tíos que tenían un bazar en Jesús María, en Breña. En vacaciones trabajaba como vendiendo telas, hilos, pasadores, juguetes, todo, ¿no? Ajá. Y después tuve así experiencias magníficas. Me acuerdo en el año 80, cuando me quedé sin trabajo, me fui a la selva a trabajar como afilador de cuchillos. ¿Afilador de cuchillos en la selva? Sí, afilador de cuchillos, hacer llaves, turismo. Porque yo me acuerdo que en el 80 yo trabajé mucho con el gobierno de Velasco, antes, ¿no? En la revolución. Entonces toda la gente que trabajamos con Velasco encinamos, vino la democracia y no nos daban trabajo. Ajá. Entonces yo me quedé un momento sin trabajo y dije, ¿qué hago? Así que un amigo me dijo, mira, voy a inaugurar una heladería y necesito un fotógrafo. Así que me fui como fotógrafo, vi un pueblo bastante virgen de ganar mucha plata, descubrí que la gente afilaba los cuchillos en el río, así que me compré un esmeril eléctrico, me alquilé un espacio, una zapatería, y ahí comencé a afilar cuchillos, ¿no? Y con los ojos de la actualidad, ¿cómo ve esa época en el gobierno de Velasco, ese paso por el Cinamos? Lo importante es que se logró cierta identidad. Yo creo que se oficializó el idioma quechua, se universalizó, los estudiantes todos estaban uniformados de una sola forma, se dio mucha posibilidad que se crea Telecentro para hacer programas nacionales, y así el cuento peruano, el cuento universal, teatro peruano. Yo creo que fue una verdadera toma de conciencia con respecto a lo que era identidad, que ahora se ha perdido, ¿no? Se ha perdido después yo creo que se ha perdido de 30 años. Sí. Porque hay países que, por ejemplo, Japón, es bien curioso, ¿no? Porque Japón durante muchos años fue muy orgulloso de su identidad. Y ahora lo que están haciendo los japoneses es la lógica inversa, es decir, lo que dicen es que está bien la identidad, pero lo que nosotros tenemos que hacer es ser ciudadanos del mundo. ¿Qué le parece a usted eso? Bueno, yo he estado en Japón y a mí me llamó mucho la atención el orgullo de ser japonés. Yo iba por la calle, por ejemplo, y veía a un japonés con un Versace, un terno que vale $2,000, y a su costado había otro con su kimono caminando. Sí. Eso me pareció hermoso. Y la honestidad, la identidad, el hecho de ser japonés es un orgullo grande, ¿no? Bien curioso también, porque yo he hablado con gentes de fuera que aquí en el Perú se sorprenden por el nacionalismo de los peruanos. Es decir, cosas como la bandera, cosas como los eslóganes que ahora están de moda. Bueno, acá la bandera porque te imponen, si no te ponen multa. Pero los taxis... Eso a mí me parece un poco absurdo que digan, no, si no pones una bandera en tu casa te vamos a multar. Eso en 28 de julio, sin duda, pero claro. Por ejemplo los taxis, algunos llevan sus banderas, digamos, hay ahora un orgullo que no existía por lo menos en los años 80, 90, ¿no? Sí. Hay un renacimiento. Sí, ahora hay un despertar. Incluso, mira, yo vivo cerca de un lugar que se llama el Brisa del Titicaca, y tú no tienes idea de ese espacio. Todos los días aglutina gente, donde la gente va a ver un muestreo de todo lo que es nuestras danzas del Perú, ¿no? Costa, Sierra y Centro, y cantidad de gente, ¿no? Yo subo todos los días a un microbús y veo muchos niños tocando zampoña, quena, ¿no? Cajón. Entonces hay un despertar, ¿no? Ahora la gente se pone un chullo, antes no se ponían un chullo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Yo a veces veo mucha gente que anda con ponchos en la calle, es nuestra identidad, ¿no? Antes no se veía eso, ¿no? ¿Ahora puede vivir de actuar? Bueno, toda mi vida he vivido como actor, sí, toda mi vida siempre he estado, salvo en los años 80, que hubo un momento en una para, pero sí, no me falta trabajo, gracias a Dios.
Y bueno, también siempre estoy tocando puertas, ¿no? Siempre, no me quedo de brazos cruzados, siempre estoy viendo a dónde acudir, ponerme de acuerdo con otros grupos y hacer proyectos, ¿no? Claro. Entonces siempre estamos trabajando, buscando alguna fuente de trabajo, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Reinaldo, y cuando regresemos quiero hablar de Túpac Amaru, qué lindo. que no lo hemos mencionado. Volvemos con Reinaldo Arenas aquí en Casa Tomada. Estamos de vuelta con Reinaldo Arenas aquí en Casa Tomada. 1984, Reinaldo marca un hito en la historia del cine peruano y de su carrera, porque quienes vivimos esa época recordamos muchísimo la imagen de Túpac Amaru, ¿verdad? La película de Federico García, y recordamos mucho ese momento emblemático que es el momento del grito de Túpac Amaru, Auma Chiqui. Cama Chiqui. Exacto. Bueno, Cama Chiqui. Y entonces es ese grito y esa película las que significan un momento fundamental en el cine peruano. ¿Cómo recuerda esa grabación, esa película épica, entre otras cosas? Mire, qué curioso. Yo estaba un día caminando por la calle y me encuentro con Pablo Fernández. Era un actor muy bueno, de las filas de la AAA. También fue mi profesor en la Escuela de Arte Dramático, y me dice: Reinaldo, mira, me he encontrado con Fico García que van a hacer una película sobre Túpac Amaru. Es una película donde van a estar muchos actores de tu talla, de tu tez. Sería bueno que te presentes, me dice, ¿no? Podías agarrar un buen papel porque hay papeles muy lindos. Y me dijo: mira, acá está la dirección, anda, y quedé en Avenida Tacna. Eso fue en el mes de noviembre del 82. Entonces yo me fui, me presenté con Fico y le dije: mire, soy actor, vengo a hacer mis papeles. Ah, ya, me dijo, hicieron una prueba así, ya, regresa, me dijo, deja sus papeles. Y me vuelvo a encontrar con Pablo Fernández y dice: Reinaldo, sería bueno que te prepares, tú puedes hacer un buen Túpac Amaru, me dice, pero tienes que engordar, tienes que prepararte para ese personaje. Y mira, el próximo año ellos vienen, sería bueno que ya cuando vengan tú estés ya más o menos consciente de hacer un buen papel. Y eso me quedó claro, entonces dije: buena idea. Así que hablé con un amigo que era un capitán en la prefectura. Le digo: mire, hay una posibilidad de conseguir un papel protagónico, quisiera que me preste su gimnasio. Ya, me dice: como no, vente acá a las 6 de la mañana, hasta las 7:30 tienes libre. Ya, muy bien. Hablé con un profesor en el Pautao, también le digo: oye, voy a hacer una película donde tengo que cabalgar a caballo y necesito que me enseñes a montar a caballo. Me dijo: vente los sábados acá en la tarde, te vamos a enseñar a montar a caballo. Hablé con Atilio Sibirici, con Juan José Vega, le digo: mire, voy a hacer una película sobre Túpac Amaru, me gustaría conocer la historia. Un año me preparé, y en esa época pesaba, pues, ¿cuánto? 60 kilos, creo, ¿no? Y cuando ya vinieron los cubanos en el año 83 para empezar la película, hacer el casting, yo pesaba 82 kilos, era un toro, tenía el pelo hasta acá, hablaba ligeramente el quechua y estaba informado sobre la rebelión de Túpac Amaru. Estaba preparadísimo. Ya estaba. Entonces, cuando me vieron: ¿quién es este sujeto? Dijeron: ¿quién es? Fico, ¿te acuerdas? Soy Reinaldo Arenas. ¿Tú eres Reinaldo? Sí. ¿Pero qué había? ¿Había un cambio en ti? Sí, le digo: me he preparado. Llamó a los cubanos, me hicieron unos 3 o 4 castings seguidos y al final optaron por darme el papel, ¿no? ¿Era una película muy cargada de ideología? No. Era una película más bien que se hablaba un poco sobre lo que realmente fue la revolución de Túpac Amaru, ¿no? La película plasma un poco sobre los racontos, comienzan a contar la historia desde la captura de Túpac Amaru, ¿no? Es una película que habla de muchos valores, ¿no? Presentamos a un Túpac Amaru, persona muy culta, muy versado, masón, conocedor de latín, había estudiado en San Marcos, y fue un trabajo intenso de un año de filmación. Un año, no terminábamos nunca de filmar y con mucha serie de problemas, ¿no? Cada vez que llegamos habían problemas porque en la producción había gente cubana, Sendero estaba en todo su momento, el terrorismo estaba así a todo 83, entonces había mucha gente que nos asociaba con Sendero Luminoso y con
algo sobre el marxismo y comunismo. Se lo pregunto porque la película ahora no se puede exhibir, me parece, ¿no? Está prohibida porque creen que es una apología al MRTA, ¿no? Entonces, pero la película tuvo muchos contratiempos y desde que se estrenó hasta ahora se sigue dando. Hemos ganado muchos premios. Yo tuve la oportunidad de viajar a la Unión Soviética, a Cuba, a Japón. Me acuerdo que en Japón nos recibió Akira Kurosawa, que es el que organizaba el Festival de Cine Latinoamericano. En Rusia conocí a grandes actores, conocí a Gabriel García Márquez, que estuvo acompañándonos durante todo el periodo del festival. En Cuba arrasamos con 2 premios. Fue una película que nos dio muchas satisfacciones. Un trabajo muy intenso, te digo, pero llena de problemas. Sí. Murió gente en la filmación. ¿Murió gente en la filmación? Me acuerdo de un momento de las cabalgatas que teníamos en las guerras. Un campesino se cayó del caballo y ¿Murió? pasó por encima todo y murió. Sin embargo, no pasó nada porque pensaban que era un agradecimiento a la Pachamama. ¿En serio? ¡Qué Sí. locura! Sí. Pero qué, digamos, caótico, pero al mismo tiempo fascinante todo este proceso. Y que además estás fue un escribiendo. trabajo intenso, lindo, de encontrarnos con los verdaderos pueblos donde se produjo la rebelión de Tupac Amaru, como Surimana, Tungazuca, Pampamarca. Toda la población de esos lugares nos apoyó, pero de una forma así. Me acuerdo un día, había un señor Néstor, que convocó a más de 25.000 campesinos para que vengan a hacer las batallas. Y un día a las 2 de la mañana escuchamos que los cerros se iluminaban con la gente que venía cantando a formar parte de ese día de filmación. Había un encuentro entre los campesinos con nosotros hermosa, de una Pero verdadera... esta era, claro, una gran producción como las producciones de Hollywood que tenían 5.000, 10.000 extras, ¿no? Exacto, sí, pero fue Increíble. un trabajo de un verdadero encuentro, ¿no? Muy lindo, muy gratificante. ¿Su apariencia, su físico, le ha abierto o le ha cerrado las puertas? Yo creo que me ha abierto las puertas. Sí, a mí me ha tocado representar pues a Tupac Amaru, al señor de Zipán, Ollantay, Tupac Amaru, hecho de Arguedas, Vallejo. ¿Qué no he hecho, no? Entonces yo creo que por el prototipo del hombre peruano que tengo, ¿no? O sea, es un privilegio para mí, además un honor, ¿no? Nos falta un poco de ficción en la tele, ¿no? Pero estamos retomando, yo creo que sí, ya todo tiene su tiempo, ¿no? Yo creo que la gente va a volver nuevamente a... Lo que pasa es que hay muchos proyectos nuevos que no son aprobados. Hace poco, por ejemplo, grabamos con Fernando Vázquez un piloto muy lindo sobre Luis Pardo, el bandolero, que es otro personaje fascinante. Ese último romántico que quedaba... Hasta ahora no le dan luz verde, ¿no? ¿Porque falta arriesgar? No, lo que pasa es que hay productores que no se arriesgan porque la gente quiere lo fácil, lo que está acostumbrado a hacer, ¿no? Entonces te piden cosas muy banales, pero tocar esos temas no quieren, ¿no? Porque creen que no va a ser éxito, ¿no? Eso pasó también, me acuerdo, con El Gran Reto, que nadie apostaba por El Gran Reto. Y sin embargo, se tuvo El Gran Reto y fue una sintonía total, ¿no? Sí. Fue un trabajo muy lindo. Bueno, hay que ver el caso de Colombia, ¿no? Como algunas series en Colombia han conseguido un éxito de público abrumador, teniendo gran calidad. No tiene que ser Estados Unidos, digamos, donde hay un boom de la Colombia televisión ha avanzado también. muchísimo, técnicamente, actoralmente, todo, ¿no? Ojalá ese fenómeno se replique aquí, Yo ¿no? pienso que También. sí se va a dar, yo creo que sí. Claro, si tenemos el cine, tenemos el teatro, ¿por qué no la televisión también? Exacto, sí. Y hay gente que está apostando por eso. ¿Qué proyectos tiene este año, Reinaldo? Tengo ya a pocas semanas de iniciar una nueva miniserie que se llama Todos Somos Ángeles. Y probablemente para el mes de octubre estemos filmando otra película, ¿no? ¿Otra película? ¿La Hora Azul o no? No, La Hora Azul ya se filmó, Ya ya se se filmó. estrena, ya debe estrenarse este próximo mes. Ajá. Basada en la novela de Alonso Cueto. Claro. Linda película, muy bonita. Giovanni Chicha está como protagónico, pero la película está bien hechecita, muy bonita, ojalá. Qué buenas noticias nos trae Reinaldo, qué bueno, además, esta permanente aparición en el cine, en el teatro y también en la televisión. Yo le agradezco mucho su presencia aquí en Casa Tomada, ha sido un gusto enorme. Gracias. Un gran placer. Encantado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, muy amable. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta semana aquí en Casa Tomada con Reinaldo Arenas. Una conversación fascinante que nos ha revelado, me parece a mí, facetas ignoradas de este actor y este personaje y este gran conversador. Nos encontramos la próxima semana. Permiso. Gracias.